Vamos a ver entonces la segunda parte de las lesiones quísticas de páncreas. En la primera parte vimos la neoplasia quística serosa, la neoplasia quística mucinosa, y en esta segunda parte vamos a ver la neoplasia sólida pseudopapilar y la neoplasia intraductal papilomucinosa. Empecemos entonces con la neoplasia sólida pseudopapilar. Estas son sus principales características. Su histogénesis es incierta, son tumores malignos pero de bajo grado de malignidad, predomina en mujeres, casi el 90% son mujeres, la edad promedio es de 25 años, son un poco menor en edad que las neoplasia quística mucinosas. El tamaño promedio son tumores grandes, cuando se lo detectan, es de 8 centímetros. En forma característica tienen áreas sólidas con áreas quísticas, por eso antes se lo llamaba tumor sólido-quístico, y no están comunicados con el hueso. En realidad son tumores sólidos que a medida que van creciendo van perdiendo la irrigación y aparecen áreas de hemorragia y necrosis. Estas áreas van confluyendo formando grandes áreas de necrosis o hemorragia, lo que le da un aspecto quístico en la radiología y por eso se le incluye dentro de lesiones quísticas. La presentación radiológica depende de la forma anatomopatológica del tumor. Existe una variante sólido-quística donde existen áreas sólidas y áreas quísticas, variantes sólidas, especialmente los tumores más chicos que no han perdido todavía la irrigación, o variantes quísticas. Es el aspecto típico de la neoplasia sólida pseudopapilar, áreas sólidas con áreas quísticas hipodensa, es lo que se denomina variantes sólido-quísticos, tumores grandes, más de 8 centímetros, pacientes muy jóvenes. La variante sólida en el páncreas izquierdo, esta paciente fue interpretada como un tumor neuroendocrino, en realidad fue una neoplasia sólido pseudopapilar. La variante puramente quística, en la resonancia totalmente hiperintensa, este es el único varón que tenemos nosotros, chico de 12 años, tratado como pseudoquiste en otra institución, le hicimos una duodenopancreatectomía, resultó ser una neoplasia sólida pseudopapilar. En 10 a 15% de los pacientes tiene una forma agresiva, con invasión a los vasos mesentéricos y metástasis hepática. Esta es una paciente que se hizo el diagnóstico a los 16 años de neoplasia sólido pseudopapilar con metástasis hepática, con una sobrevida prolongada, lleva más de 9 años, actualmente tiene 25 años, sin progresión de la enfermedad y en buen estado de salud. Un dato muy importante de los tumores es que la extracción tumoral puede producir carcinomatosis peritoneal y hay varios trabajos que han reportado esta eventualidad. Por eso es muy importante en estos tumores evitar los drenajes externos, la biopsia y la ruptura intraoperatoria. Este es el algoritmo en pacientes con diagnóstico radiológico de neoplasia sólida pseudopapilar. Lo primero es evaluar la resecabilidad con la tomografía y la resonancia, fundamentalmente la relación entre la neoplasia quística y los vasos mesentéricos. Si están apartados, no tienen contacto, son resecables, eso van a cirugía, dependiendo de su localización, pueden ir o a una duodenopancreatectomía o a una pancreatectomía izquierda. Si son irresecables por invasión a los vasos mesentéricos, acá lo que se hace es una neoadyuvancia. Si responde con la neoadyuvancia cirugía, si no responde control. Vayamos entonces ahora a la última neoplasia quística, que era neoplasia intraductal papilomucinosa. La neoplasia intraductal papilomucinosa fue descrita en 1982 por Joashi, predomina en varones, aunque algunos dicen que tiene igual predominancia en varones y mujeres, algunas series dicen que predomina un poco más en varones. El promedio de edad es 65 años. Es una lesión premaligna o maligna, predomina, es más frecuente en la cabeza que el resto del páncreas y, a diferencia de las otras neoplasias quísticas, esta neoplasia quística está comunicada con el hueso. ¿Cuál es la definición? Esta es una lesión intraductal, se produce un reemplazo del epitelio ductal normal por células columnares productoras de mucina.
Esa secreción copiosa intraductal de mucina causa la dilatación quística del sistema ductal y es entonces que se la incluye dentro de las lesiones quísticas del páncreas porque tiene una apariencia quística en las imágenes. ¿Cuál es la presentación clínica de esta neoplasia? Habitualmente dolor abdominal, pueden ser productores por el moco de pancreatitis aguda recidivante, pueden producir ictericia, diabetes o esteatorrea y en muchos pacientes son asintomáticos. De acuerdo a su localización, se clasifican en tipo 1, son los que afectan el conducto principal, el tipo 2, los que afectan el conducto secundario, y el tipo mixto, que afecta tanto el conducto principal, que es el conducto de Wilson, o los conductos secundarios. En el tipo 1, entonces, existe un reemplazo de la célula ductal normal por una productora de mucina. Esto produce moco. Este moco intraductal dilata el conducto. Posteriormente se extiende a lo largo del conducto con mayor producción de moco. A medida que crecen, aparecen las papilas y posteriormente se desarrolla el adenocarcinoma invasor con infiltración de parénquima y ganglios linfáticos. Entonces, este es el desarrollo de la neoplasia intraductal papilomocinoso tipo 1 o del conducto principal. Estos son los ejemplos radiológicos. El segmentario que afecta una sola porción del conducto pancreático. Acá vemos una dilatación del lado izquierdo del conducto pancreático con el lado derecho normal, o difuso, que afecta todo el páncreas. Todo eso, lo que ven hiperintenso es la reconstrucción del conducto pancreático enormemente dilatado, que corresponde a una neoplasia intraductal tipo 1 en forma difusa. En el tipo 2, como se produce, la neoplasia se localiza en los conductos secundarios sin afectación del conducto principal. Esa lesión produce moco, eso dilata el conducto, aparece la lesión quística, posteriormente aparecen las papilas y finalmente aparece el carcinoma invasor. Entonces, esta es la neoplasia intraductal tipo 2 sin afectación del conducto pancreático principal. Estos son algunos ejemplos radiológicos de la neoplasia intraductal tipo 2. En el lado izquierdo aparecen como conductos dilatados y en el lado derecho, que es la imagen típica hepatognomónica, es un quiste que arranca de un conducto secundario y se comunica con el conducto pancreático principal. El conducto pancreático principal es normal y aparece la dilatación quística del conducto secundario en la neoplasia intraductal tipo 2. ¿Cuál es la importancia de la clasificación? La mayor importancia es que el riesgo de malignización cambia de acuerdo sea el tipo 1 o el tipo 2. En el tipo 1 el riesgo de malignización es del 40 al 60%, en el tipo 2 es muchísimo menor, entre el 10 al 20%. El tipo mixto tiene el riesgo de malignidad similar al tipo 1. El tipo mixto es el que afecta el conducto pancreático principal y los conductos laterales. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Básicamente el diagnóstico se realiza por tomografía, resonancia nuclear magnética y en algunos pacientes una ecoendoscopía. El objetivo de esta evaluación diagnóstica es, por un lado, clasificar en tipo 1, 2 o mixto, importante por la transformación, por el riesgo de transformación maligna, evaluar la extensión en los conductos, si es segmentaria o si es difuso, e identificar factores radiológicos de malignidad. La endoscopía, en el tipo 1 aparece fundamentalmente con la papila dilatada y la salida de moco por la papila. Este hallazgo endoscópico es patognomónico de la neoplasia intraductal con la salida de moco a través de la papila, sin embargo se da en muy poco porcentaje de pacientes, en el 10 al 20%. ¿Cuál es el tratamiento de la neoplasia intraductal tipo 1? El tratamiento es la resección quirúrgica a todo paciente apto para cirugía. ¿Cuál es la base racional de esto? El alto riesgo de malignidad. Recuerden que tiene el 40-70% de riesgo de malignidad. Y por otro lado, hay dificultad en el preoperatorio para diferenciar lesiones benignas
de lesiones malignas o lesiones benignas con bajo riesgo de malignidad de lesiones benignas con alto riesgo de malignidad. ¿Qué pasa con la neoplasia intraductal tipo 2? Es mucho más frecuente que el tipo 1. La mayoría son incidentales. Son multifocales casi en el 30% de los casos y, como dijimos, tienen un bajo riesgo de malignidad. Entonces es muy importante en la neoplasia intraductal tipo 2 es detectar aquellos factores de riesgo de malignidad. Y esos factores de riesgo básicamente son estos: el tamaño, generalmente las neoplasias quísticas en la neoplasia intraductal tipo 1 son menores de 3 centímetros, tienen bajo riesgo de malignidad. La que aumenta el tamaño tiene mayor riesgo de malignidad. La aparición de papilas o nódulos murales que se identifican por las imágenes tiene mayor riesgo de malignidad. Y por supuesto, cuando se acompaña de una dilatación del conducto de Wilson más de 6 milímetros, aumenta el riesgo de malignidad en esa neoplasia intraductal tipo 2. Algunos ejemplos de tipo 2 con riesgo de malignidad. Acá lo que vemos a la izquierda es una ecografía con la lesión quística y adentro la lesión nodular o papilas, los nódulos parietales. En la ecografía se ve claramente dentro de la lesión quística el nódulo parietal. ¿Cuál es entonces la indicación quirúrgica del tipo 2? Esto va a depender de la presencia de síntomas o los riesgos de malignidad. Si tienen mayor de 3 centímetros, si aparecen nódulos murales, si el Wilson está dilatado, ese paciente tiene riesgo de malignidad, entonces ese paciente debe ir a resección. Si el paciente no tiene síntomas y no tiene riesgo de malignidad, se puede hacer conducta expectante, observación en forma periódica. Como conclusión, entonces, las lesiones quísticas de páncreas son un hallazgo cada vez más frecuente en la tomografía o resonancia. Seguramente se van a enfrentar a un paciente con diagnóstico radiológico de quiste de páncreas. Los quistes de páncreas incluyen patologías benignas, premalignas o malignas, todas con una similar apariencia radiológica. Toda lesión quística en el páncreas debe ser sometida a una exhaustiva evaluación diagnóstica para evaluar fundamentalmente el riesgo de malignización. Ninguna lesión quística debe ser ignorada. Muchas gracias.